Soy Abdiel Canul, fundador de Amenamora. Bienvenidos. Amenamora es un wellness bar. Es una marca 100% yucateca, pero tenemos visión de expandirnos en toda la República. La idea nace una noche que yo estaba acostado. Yo viví en Vancouver, 11 años estuve en Vancouver. Faltaba un año para que yo me regresara y dije, algo tengo que hacer para no sentir el cambio de vida, porque es una estructura de vida completamente diferente. Pero al mismo tiempo estaba en un proceso de autodescubrimiento de mí mismo, donde ha pasado 2 años desde que empecé con esta curiosidad de saber quién soy, ¿no? Y no solamente lo que me dictaba la sociedad, la religión, mis padres. Y en ese proceso fui descubriendo cosas que me gustaban. Y de ahí dije, voy a hacer algo conectado con algo que me apasiona. De ahí nace Amenamora. Me acuerdo perfectamente que esa noche me acosté a dormir y al día siguiente, pues, cuando me levanté, lo primero que hice fue abrir la laptop y ponerme a contactar a una agencia de publicidad. Fue lo primero que hice porque dije, tengo que hacer el branding. Y ya había trabajado con alguien que yo sentía que se alineaba muchísimo a lo que es la marca. De hecho, fue alguien que me inspiró en el proceso de crecimiento y la contacté y empezamos primero con el naming y luego nos fuimos al branding. Fue un proceso bien bonito porque pues no había nada, no había ni colores, ni paleta de colores, nombres, eslogan, isotipo. Y fue un ir y venir hasta encontrar lo que se asemejara más a lo que tenía en la cabeza y a lo que quería transmitir, que al final era conciencia, ¿no? Este proceso en el que estoy, donde me estoy conociendo, donde quiero ser un ser humano más consciente. En ese momento de mi vida, cuando empecé Amenamora, estaba en ese proceso de conectar mi mente con mi cuerpo, ¿no? De saber cómo funciona mi mente y mi cuerpo. Estaba haciendo ejercicio 2 veces al día, en las mañanas. De hecho, sigo haciendo, ya no tanto como antes porque estoy más enfocado en el negocio. Entonces yo dije, si yo tan solo pudiera transmitirle a las personas lo que yo siento, esta conexión de mente y cuerpo, ¿hasta dónde me está llevando? A crear, a desarrollar nuevos conceptos, a querer, a tener una claridad mental como nunca lo había sentido. Decidí crear un espacio donde enseñáramos a la gente a vivir más consciente, ¿no? Donde a través del estómago les pudiéramos enseñar a pensar diferente, a actuar diferente y a sentirse diferente, ¿no? Y es donde nace Amenamora. Amenamora nace de mi proceso de crecimiento, ¿no? Que ha sido muy largo. Pues yo descubrí que tenía TDAH a mis 28 años. Y para mí fue un momento cambiante, ¿no? Porque cuando entendí y supe que tenía TDAH, 28 años de mi vida tuvieron sentido así, ¿no? Malas decisiones, depresión, ansiedad, adicciones, muchísimas cosas, ¿no? Y fue cuando empecé a ser más bueno conmigo y al mismo tiempo conecté más con el propósito de amor propio, de crecer, de vulnerabilidad, de conciencia, de apertura. Entonces fue determinante para mí porque me dio una oportunidad de vida diferente a la que yo sabía, cómo sabía vivir antes. Junté esa motivación que tenía de descubrimiento más esas ganas de emprender que tenía. Y a eso le sumé que para mí siempre me ha llenado el hecho de poder ver a la gente feliz. El hecho de convivir con gente y verla feliz me llena en lo personal. Fue cuando junté esas 3 cosas y empecé a desarrollar este plan de negocios. De ahí, pues obviamente yo estaba en Canadá, la agencia estaba aquí en México. Los procesos eran más tardados en ir, venir, rebotar información. Al final me demoró como 2 meses hacer mi plan de negocios, para dónde iba, dónde me veía, mis canales de ventas, mi mercado meta, todo lo que lleva un plan de negocios, ¿no? Entonces, cuando ya tenía el plan de negocios, ya estaba a la par el branding y el naming. De ahí se fueron sumando más personas a este proyecto, ¿no? Luego vi diseño de interiores, me acerqué a gente pues, más abocada al tema de la salud para desarrollar ese tipo de recetas que tenemos hoy en Amenamora, para poder ofrecerles a mi mercado no solo productos, sino más que nada salud, que al final es lo que queremos vender, salud. Este negocio, pues obviamente mi sueño es que regrese a donde empezó, que es en Canadá, ¿no? Que ahí se desarrolló este negocio, es a donde aspiro ver Amenamora. Pues Amenamora es un lugar que ofrece smoothies, bowls, sándwiches, shots, cold press, jugos de cold press. Vendemos nuestro propio producto, nuestra propia merch, malangas, jugos, aguas. Y al final todavía seguimos desarrollando más productos. Amenamora todavía no está donde lo visualizo, todavía no está desarrollado como lo tengo en la mente, pero sin duda alguna es un proceso y vamos camino ahí. Amenamora para mí tiene un porqué muy profundo, ¿no? Amenamora para mí es mi crecimiento
personal. En el momento que yo dejo de crecer, Amén Amora se estanca. ¿Por qué? Porque ya dejo de tener esta conexión conmigo mismo, que es un reto, ¿no? Porque al final, pues soy un ser humano, existe el miedo, las dudas, y Amén Amora para mí significa el cómo quiero vivir todos los días. Para mí, Amén Amora, cuando me pierdo en el día a día, en el ruido mental, en la sociedad, Amén Amora me recuerda cómo quiero vivir, ¿no? Porque Amén Amora es bienestar, es conciencia, es salud, es amor propio. Eso es para mí Amén Amora. Cuando estábamos desarrollando el naming, hubieron varias propuestas de nombre. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue como tener keywords para ir desarrollando cómo queríamos el nombre. Teníamos muy bien definido qué palabras queríamos que definieran Amén Amora. Y para mí una palabra que tiene una connotación muy fuerte es el amor. Para mí el amor es la frecuencia y la vibración más alta que existe, ¿no? Cuando estás en amor, nada te afecta. Sí, en la vida hay preocupaciones, hay gastos, hay deudas, hay familia, hay hijos, hay un montón de cosas, pero el amor siempre aliviana más las cosas. Y para mí, Amén Amora es un proyecto que nació desde el amor. Amén Amora tiene la palabra amor adentro. Para mí esa connotación es muy fuerte, pero más importante, es una palabra compuesta. Y en medio de las dos palabras dice en amor. Y para mí, ¿por qué en amor? Porque la gente que venga a Amén Amora, consciente de saber lo que está consumiendo, es porque está en amor consigo mismo. Tú no puedes estar en amor contigo mismo y preferir tomarte un refresco que algo que te va a hacer bien a tu salud. Por eso elegí Amén Amora, porque el amor para mí es una palabra muy fuerte. Ha sido un proceso muy bonito, diría yo. La verdad es que algo que me ha ayudado mucho es creer en mí, porque hay momentos de duda, como cuando tú dices, ¿cómo empezó si no había nada? Cuando solo había un sueño de cómo empieza si no hay agencia de publicidad, no hay plan de negocios, no hay local, no hay nada. No te voy a mentir que en esos momentos, cuando intentaba darle lógica a las cosas y predecir cómo iban a pasar, entraba en ansiedad y decía, ¿pero por qué quieres tener el control? Y empecé a ir un día a la vez creyendo en mí. Y cuando me di cuenta, pues volteaba a ver y decía, ya avancé todo esto. Y así fue creando Amén Amora. Ha sido un proceso complicado porque pues yo estaba en Vancouver, entonces eso me limitaba mucho el hecho de poder ver el local, los avances. Tenía una persona aquí que me apoyaba, pero al final de cuentas no es lo mismo que tú lo veas. Obviamente en ese proceso me daba miedo el hecho de saber cómo iban a suceder las cosas, cómo iba pues obviamente a tener a mi personal, cómo iba a diseñar, cómo iba a construir. Pero me di cuenta que eran esos pensamientos que más allá de llevarme a un lugar bonito, me llevaban a un lugar de dudas. Entonces elegí nada más creer en mí y obviamente que en lugar de hacerme más chiquito hacia mis miedos, hacerme más grande, porque ya entendí que tenía una de dos, o rendirme entre ellos o superarlos. Pero entiendo también que todo lo que uno sueña en esta vida está a la vuelta de sus miedos, ¿no? Sigue siendo un proceso, no ha terminado y creo que es interminable este proceso. Y al final fue un proceso donde tuve que pues, vencer ese miedo para poder ejecutar las cosas, tomar decisiones, porque si no se volvía, como teníamos muchas mentes creativas en el equipo, pues todos están en el aire, nadie aterriza sus ideas. La motivación en el equipo decayó en algún punto, ¿no? Porque pues ya nos habíamos cansado de planear y no hacíamos nada, no ejecutábamos nada. Abrir fue un tema porque yo no quería abrir hasta que todo estuviera como está en mi cabeza. O sea, todo perfecto, todo alineado, todo. Fíjate, yo tenía pensado abrir en julio del 2024 y acabé abriendo en febrero del 2025. ¿Por qué? Porque hubieron sucesos que están fuera de tu control y que quizás eso es lo que más te desespera, que aunque los quieras controlar, no puedes, ¿no? Temas de construcción, temas de diseño, que al final te acaban moviendo toda tu planeación. Entonces eso también llega a un punto que desmotiva, que cansa. Y fue cuando pues, alargaba. Y al final, dentro de mí yo podía engañar a todos, pero no me podía engañar a mí mismo, ¿no? Hasta que me cuestioné y dije, a ver, ¿por qué no estás abriendo? No estás abriendo de verdad porque no llena las expectativas lo que estás haciendo o porque tienes miedo a fracasar. Y cuando me lo cuestioné me di cuenta que era la segunda. Y fue cuando también, gracias al equipo de trabajo que tengo, que me apoya,
pues también me empujaron para salir, ¿no? Para salir como pudiéramos y como saliéramos. El caso era vender el primer producto. Y pues de ahí, de esa emoción agarrarnos y ir escalando, ir caminando, pues y así le hemos hecho. Y es aprender a surfear en las olas, ¿no? Porque pues al final todos los días vienen retos en Amén Amora, todos los días hay algo que solucionar, y creo que también de eso se trata, es aprender en saber cómo solucionar las cosas, porque si tú como líder de proyecto pues entras en miedo y en duda, hacia abajo permea eso también. Me queda perfectamente claro que pues el fin o la meta de cada negocio es hacer dinero, ¿no? Pero de todo corazón te digo que para mí, Amén Amora, yo deseo ver Amén Amora en muchos lugares de México. No necesariamente mi meta de Amén Amora es algo económico, sino para mí quiero ver a este proyecto de manera exitosa, que toque a muchas personas, que a través de la manera en la que Amén Amora muestra sus valores, mucha gente pueda conectar a través de ello, de empezar a cuestionarse, a querer saber quiénes son, que Amén Amora sea un factor de cambio en la sociedad. Ahí quiero llevar a Amén Amora. Desde la constitución de la empresa se hicieron las cosas legales encaminadas para que el día que esto decida expandirse, para mí es muy importante, esencial, es necesario, es vital. Si no esquematizas todo, no tienes control, y al no tener control no puedes tener mediciones, y si no tienes mediciones no puedes mejorar. Yo creo que nada de lo que no sea medible se puede mejorar. Entonces, lo que es medible te lo da el resultado de todo lo que esquematizas, mermas, faltantes, sobrantes, excedentes, todo ese tipo de cosas te lo da los protocolos o las bitácoras, o en el mejor de los casos, el CRM que tú puedas tener para que te pueda arrojar todo este tipo de datos que te ayudan a tener un análisis mejor y una radiografía de tu empresa. Me deja mucha gratitud, pero sobre todo responsabilidad y compromiso conmigo mismo, con esto que empecé, con mi sueño, pero más que nada con llevar al emprendimiento hacia donde quiero que llegue la meta, que es que sea un factor determinante en cómo las personas toman conciencia. Para mí es el compromiso que tengo conmigo mismo de que esto llegue a la meta que me planteé cuando empecé este negocio. Como yo siempre he pensado, lo desafiante de emprender no se trata solamente de hacer cosas, de crear por crear, porque tú puedes tener el recurso y lo creas, sino lo que determina si tiene éxito o no un emprendimiento es en la persona en la que te tienes que convertir. Y a eso va alineado tu pregunta de que si no pensé en tirar la toalla. Claro, lo pienso cada semana, lo pienso muchas veces en el día, pero ahí está el trabajo que tengo que hacer conmigo mismo, de creer en mí para poder vencer ese ruido mental que tengo. Lo tuve antes, lo tuve hasta antes de abrir, lo tengo a veces en el proceso, porque como dices, me quita mi tiempo, me quita mi vida, pero me da algo mucho más grande que me da plenitud. Y creo que cuando decido ver las cosas con gratitud y desde mi plenitud, venzo mis miedos. Pero todo ahí de eso depende, ¿no? En crear hábitos que me hagan conectar conmigo mismo para que yo pueda tener esa claridad mental de que cuando vengan esos pensamientos, pues no juzgarlos, solamente observarlos. Yo diría dos cosas: que emprendan en algo que les apasione, que amen, porque si hacen algo que no los apasione necesariamente de manera económica, cuando vengan los obstáculos y cuando vengan las dificultades, va a ser más fácil tirar la toalla. ¿Por qué? Porque al final no te gusta, ¿no? Nada más lo estás haciendo por algo que no es lo que te apasiona, que es algo económico. Y dos, que crean en ellos mismos. El miedo siempre, siempre va a estar, nunca se va a ir. Es aprender a vivir con él. Emprender es tirarte al vacío. Y en esa caída al vacío salen las cosas. Siempre todo se acomoda si tú estás siendo congruente con lo que quieres y con lo que haces. Soy Abdiel Canul, fundador de Amén Amora, y somos grandes.